Muchas gracias y buenas noches a todo el auditorio. El día de hoy les voy a compartir el artículo que salió publicado hace un mes en el JACC Interventions, em, que habla precisamente, nos plantea el uso del rivaroxaban de manera profiláctica para trombo ventricular izquierdo después de un infarto con elevación del ST de la pared anterior. El autor principal, digamos que ahí se sorprenden un poco, el doctor Chang, pues digamos que no tiene un H-index robusto, pero su trabajo pues en el último, eh, digamos en los últimos años ha estado dirigido hacia precisamente la investigación en los pacientes con eventos agudos de miocardio, particularmente IMST y disfunción ventricular izquierda y temas precisamente como este que nos atañe el día de hoy, que es la presencia de trombo intracavitario después de un evento agudo, de un evento coronario agudo. Él trabaja actualmente en el Departamento de Cardiología del Hospital de la Unión Chino-Japonesa de la Universidad de Jilin en Changchun, en China. Todos sabemos el JACC, pues, cuál es su H-index de 419 y la clasificación de acuerdo al estrato de Simago de Q1. ¿Por qué es importante este tema? Porque digamos que el trombo intracavitario a nivel del ventrículo izquierdo complica de manera relativamente frecuente a un paciente con infarto agudo del miocardio de la pared anterior. Estamos hablando de que más o menos alrededor de un mes después del evento es el promedio de presentación, aunque pues digamos que las cortes hablan un poquito menos, pero para términos generales la presentación del trombo ocurre entre más o menos en la mayoría de casos entre el primer mes. Vamos a ver que los datos son heterogéneos, pero uno encuentra que entre el 4 y el 26% de los pacientes que tienen un infarto de la pared anterior van a tener un trombo intracavitario y obviamente eso iba de la mano con una serie de desenlaces clínicos adversos que vamos a revisar. Porque es importante también porque cuando actualmente el tratamiento para el trombo intraventricular se basa en el uso de triple terapia, particularmente porque son pacientes que se llevan a intervención coronaria y además pues tendrán una indicación de anticoagulación para disminuir el riesgo de embolia sistémica, lo cual especialmente pues con los trabajos recientes que tenemos con los DOACs, en los últimos años, pues nos ha mostrado que tener una terapia triple aumenta de manera notoria el riesgo de sangrado. Y en ese sentido, cualquier intervención que permita prevenir un trombo intraventricular y en ese sentido minimice la exposición a una terapia que conlleva mayor riesgo de sangrado, pues se torna atractiva. Las guías más recientes no sustentan de manera robusta la utilización de esta terapia, además de la antiagregación para la prevención de los trombos, y en ese sentido pues tenemos una incertidumbre con la actitud terapéutica. Vamos a ver que esto va muy de la mano con lo que se ha venido haciendo con los DOACs, específicamente en el contexto de evento coronario agudo. Aquí les quiero mencionar 3 estudios que todos los conocemos de manera amplia. El estudio con dabigatran en pacientes posinfarto agudo miocardio, que nos mostró que con 3 dosis diferentes de dabigatran aumentaba en la medida que lo hacía la dosis también el riesgo de sangrado. El APRISE-2, que fue un estudio que se detuvo más o menos a los 8 meses por una evidencia inaceptable de sangrado en el grupo de pacientes después de un infarto que se llevaban sin tener indicación adicional de anticoagulación oral a la terapia con apixaban, y quizás de estos pues ir rescatando un poco esa dosis con una dosis mucho más reducida, el Atlas TIMI 51, que nos mostró que los pacientes post-infarto agudo miocardio, especialmente el subgrupo que tenían elevación del segmento ST y criterios de alto riesgo isquémico, se beneficiaban de una dosis reducida de 2.5 miligramos cada 12 horas después del infarto. La fisiopatología responde a la tríada clásica que todos conocemos de la tríada de Virchow, que tiene que ver con una estasis sanguínea facilitada por unos trastornos propios de un infarto anterior hacia el segmento, todo lo que son segmentos apicales, un estado de hipercoagulabilidad también propio de la afección inflamatoria en el contexto de un evento coronario agudo y un daño tisular que pone, digamos que en este caso, un miocardio y un tejido endocárdico vulnerable precisamente a la formación de trombo. Y en ese sentido, pues obviamente se constituyen en 3 blancos terapéuticos de acuerdo al manejo multimodal del paciente con el evento coronario agudo. Ya sabemos que tiene un valor pronóstico y que tenemos unos elementos que nos permiten predecir cuáles son los factores que digamos que se asocian con la presentación de trombo intraventricular,
En ese sentido, tenemos un estudio del año pasado que nos mostró que con 1.300 pacientes, con una media de seguimiento de 27 meses, con infarto agudo con elevación del ST, la presentación de un trombo intraventricular, la prevalencia fue del 3,6% y que tener una afección de la descendente anterior, tener aneurisma del ventrículo izquierdo, tener FEBI más baja, un ventrículo más dilatado y haberse llevado de manera más tardía a revascularización, se constituían los factores de riesgo más importantes, predominando, como ustedes pueden notarlo, el hecho de tener compromiso de territorio anterior y de tener un aneurisma del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo los eventos MACE aumentan de manera notoria. En el grupo que tienen trombos intracavitarios se asocia más o menos a un 48% de eventos MACE y un 18% para los pacientes que no lo tenían. Y esos eventos están conducidos fundamentalmente por falla cardíaca, ASB, y pues aumento de la proporción de mortalidad por todas las causas. Como ustedes pueden ver esta gráfica, estar libre de eventos de tipo MACE, pues es más probable en los pacientes que no tienen trombos intraventriculares. ¿Por qué precisamente hablamos de la afección en el infarto anterior? Porque pues definitivamente todos los registros que tenemos hasta hoy nos han mostrado que casi el 100% de los trombos intraventriculares ocurren en pacientes que tienen infarto con elevación del ST de la pared anterior. Fíjense cómo por allá pasado los 80 empezamos en el New England a ver estos datos de qué pasaba en la pretrombolisis, precisamente con la presentación de trombos intraventriculares. Aquí nos empezamos a dar cuenta que los infartos de territorio anterior se asociaban con un 30% de presentación de trombos intracavitarios, distinto a lo que ocurría, por ejemplo, con infartos de territorio inferior. Esta publicación posteriormente en el año 86 nos mostró que el 34% de los pacientes que tenían un evento coronario agudo con afección de la pared anterior presentaban un trombo intraventricular, y esta publicación del JACC del 90 nos muestra precisamente ya con el uso de la streptokinasa que a pesar del uso de esta estrategia de reperfusión, el 40% de los pacientes con un infarto anterior tenían un trombo intraventricular, y aquí empezamos a notar tres alteraciones importantes que predecían la presentación de este trombo, como era la reducción de la función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 35% y tener trastornos de la contractilidad hacia la pared, hacia el ápex. Y fíjense ustedes cómo en el tiempo, en una revisión de JAMA del 2018, nos muestra precisamente cómo varios factores, como llevarlos a PCI primaria, el uso de bloqueo neurohumoral, el uso de tratamientos que permiten el remodelamiento reverso del ventrículo izquierdo y obviamente regímenes antitrombóticos más potentes han facilitado que la prevalencia en el tiempo, sobre todo después del 90, haya venido disminuyendo de manera notoria en el tiempo. Y aquí hay un dato que me parece muy interesante, que ellos lo mencionan en el artículo, y es que todos estos datos de prevalencia del trombo intraventricular tiene que ver mucho con el método que uno utiliza para diagnosticarlos. Y se sorprende uno cuando ve que la sensibilidad de un método que utilizamos obviamente de manera mayoritaria en estos pacientes, como es el ecocardiograma transtorácico, tiene una sensibilidad tan limitada que ellos describen más o menos alrededor del 30%. Obviamente la especificidad es muy buena, pero tiene un valor predictivo positivo de 67, un valor predictivo de 67%. De manera que parece que es muy probable que todos estos registros de trombos intraventriculares en estos pacientes con infartos de territorio anterior probablemente puedan estar subestimados, puesto que el método estándar que se ha utilizado ha sido el ecocardiograma transtorácico, y solamente algunos de ellos han optimizado la utilización de medio de contraste, y a pesar de eso, fíjense que la sensibilidad solamente se dobla, pero sigue siendo hasta cierto punto limitado. Obviamente sabemos que un ecocardiograma transesofágico tiene una poca capacidad para visualizar un trombo de localización apical, y seguramente los estudios más recientes nos han mostrado que la resonancia obviamente tiene un desempeño mucho mejor con relación al diagnóstico del trombo. Todo esto se traduce en que hasta más o menos los 90, 91, entonces estamos hablando de que se empezó la era de reperfusión, y hay dos metaanálisis que explican las recomendaciones actuales. Este primero, que se hizo en el 93, salió publicado en el JACC y nos mostró que 856 pacientes con una, digamos, para efectos de prevención del trombo intracavitario, con relación al desenlace de embolia sistémica y de, obviamente, prevención del trombo intraventricular, la administración de tratamiento anticoagulante a base de warfarina, pues nos mostraba un beneficio con relación a este desenlace. Posteriormente, en el año 2006, y este es el segundo metaanálisis, y solamente estos dos van a sustentar lo que les voy a mencionar,
nos mostró que con 25.300 pacientes, el uso de la warfarina, además de la aspirina, terapia antiplaquetaria estándar para los pacientes con infarto agudo del miocardio, nos mostró que tenía un 27% de reducción de eventos adversos cardiovasculares. Como ustedes pueden ver en una reunión con este metaanálisis de todos estos estudios clásicos como el WARIS, el OASIS, el ATAX, que nos mostraron que adicionarle warfarina a estos pacientes parecía tener un beneficio desde el punto de vista de los desenlaces isquémicos y sobre todo si uno podía llevarlos a una terapia de INR, una meta de INR más o menos entre 2 y 3. Y esto se traducía pues obviamente en un beneficio de esta terapia adicional a la antiplaquetaria. Sin embargo, cuando uno evalúa aquí todos los sangrados de manera global, mira que el hazard ratio es de 2.32 para precisamente estos estudios agrupados, lo cual está en línea precisamente con esa observación de que estos pacientes tienen una mayor tasa de sangrado. Con esto, uno puede preguntarse en este momento qué recomiendan las guías precisamente con la estrategia en pacientes con infarto agudo de miocardio de la pared anterior, especialmente que tengan algunos de los marcadores de riesgo, disfunción ventricular izquierda y que además de eso tengan algún trastorno segmentario de la contractilidad propio precisamente de la afección de este territorio anatómico. Y fíjense que la guía vigente del 2013, infarto con elevación del ST de la AJA, con una clase de recomendación 2B y un nivel de evidencia C, dice que nos recomienda que podríamos utilizar un INR, utilizar warfarina para llevar un INR de 2 a 2.5, además de la terapia antiagregante dual, con una duración de más o menos 3 meses para disminuir precisamente esos desenlaces que les mencioné, como los hallamos en estos dos metaanálisis. Y las guías del 2014 acerca que precisan recomendaciones con relación a la prevención del SB, también nos recomiendan que estos pacientes deberían llevarse a tratamiento con antagonistas de la vitamina K. Entonces, fíjense que si uno se pone, pues si uno precisa en este momento cuáles son las recomendaciones vigentes, tenemos dos vigentes acerca del uso de warfarina en este grupo de pacientes de alto riesgo. Pero en 2017 las guías de la Sociedad Europea de Cardiología no hacen ninguna recomendación al respecto y tiene mucho que ver con esa brecha tan amplia que hay entre los estudios que han sustentado estas recomendaciones de guías anteriores y se abstienen de hacer cualquier recomendación al respecto. Dos estudios contemporáneos, uno del 2015 publicado en el JACC, nos mostró precisamente qué ha pasado en esta era, pues obviamente con todo lo que hemos mejorado, con la reperfusión, con la terapia antitrombótica, con el bloqueo neurohumoral con estos pacientes, y nos muestra que precisamente con estos pacientes que se llevan a tratamiento con warfarina amparado en estas recomendaciones de las guías, tienen una mayor necesidad de transfusiones, de sangrados mayores, con una diferencia discreta con relación a los desenlaces que pueden verse específicamente con eventos de tipo isquémico. Pero vemos que esto ocurre a expensas de una importante elevación de los eventos de tipo hemorrágico. Este artículo publicado en Circulation nos muestra precisamente algo muy similar y a pesar de que fíjense que cuando hablamos de muerte por todas las causas a un año, estos pacientes tratados con warfarina parecen que se mueren menos, digamos que este efecto está contrabalanceado por un claro aumento en la proporción de eventos de tipo hemorrágico en el escenario contemporáneo. Así, con este fundamento llegamos precisamente a la realización de este estudio, que una de las cosas que pues, consideramos muy valiosa para traerlo precisamente a esta actividad es que quizás es el único ensayo clínico que ocurre después de muchos años tratando de responder esta pregunta. Y en este sentido, pues lo que nos plantea es una hipótesis clínica que sugiere que la administración de rivaroxaban de 2.5 miligramos, una dosis reducida cada 12 horas por 30 días, además de la terapia antiagregante dual, podría ser superior a la terapia en relación a la terapia antiplaquetaria solamente para reducir la presencia de trombo intracavitario. Este fue el objetivo, valorar si esa adición de bajas dosis reduce la formación en pacientes que tengan infarto con elevación del ST de la pared interior llevado a una PCI primaria y obviamente que esto tenga alguna repercusión con relación a los desenlaces clínicos. Fíjense que el desenlace primario es fundamentalmente formación de trombo en los primeros 30 días después de un evento agudo. Y los desenlaces secundarios son eventos NEIs o eventos clínicos adversos netos, entonces vamos a ver que está, digamos, agrupado
los desenlaces de tipo isquémico con hemorrágico, entonces muerte por todas las causas, formación de trombos intraventriculares, embolia sistémica, que tengan rehospitalización por causa cardiovascular o eventos de sangrado. Esos desenlaces se evaluaban a 30 días y se evaluaban también en el periodo de seguimiento, que van a ser fundamentalmente a 30, a 90, a 180 días. Y un desenlace de seguridad que estaba compuesto de sangrado mayor, sangrado clínicamente relevante no mayor o sangrado menor en los primeros 30 días. Y ese sangrado se atribuía a un DOAC, especialmente cuando ocurría en los primeros 3 días después de suspenderlo. Ese es el tipo de estudio, un ensayo controlado, aleatorizado, en un solo centro, iniciado por investigador de superioridad. No estaban cegados los pacientes ni los tratantes, el cegamiento solamente ocurría con relación al análisis de los resultados en un centro de dolor torácico del Hospital de la Unión Chino-Japonesa de la Universidad de Jilin en Changchun, China. Y fue aprobado obviamente por el Comité de Ética Institucional. Los criterios de inclusión eran pacientes con infarto agudo del miocardio de la pared anterior que se sometían a PCI primaria y que un ecocardiograma realizado en las primeras 24 horas descartaba razonablemente la presencia de un trombo intraventricular. Esto era una estandarización de la definición de infarto anterior, un cuadro clínico consistente con un criterio electrocardiográfico que obviamente sustentaba el infarto con elevación del ST. Los criterios de exclusión, que en los últimos 3 meses haya tenido alguna hemorragia intracraneal, gastrointestinal o urogenital, alergia medicamentosa, que tuviera una hepatopatía o una nefropatía significativa, que tuviera obviamente alguna indicación para uso de anticoagulante, embarazos, neoplasias, que tuviera alguna coagulopatía significativa, trombocitopenia por debajo de 100.000, un alto riesgo de sangrado en el Crusade que estaba definido como un puntaje mayor a 40, cualquier condición cardíaca grave como arritmias ventriculares refractarias o choque cardiogénico antes de la aleatorización, y obviamente que tuvieran una edad por arriba de los 75 años o fueran menores de 18 años. En las primeras 48 horas de admisión, estos pacientes se aleatorizaban uno a uno a terapia antiagregante dual únicamente versus terapia antiagregante dual más una dosis de rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día. Se hacía mediante una secuencia generada por computador. Los pacientes y los investigadores recalco no estaban cegadas y el análisis estadístico estaba cegado para los resultados primarios. Digamos que el fundamento para darle 30 días a estos pacientes tenía que ver con, digamos que ese cúmulo de evidencia que tenemos acerca de que la formación de estos trombos se ocurre generalmente en el primer mes, y no solamente eso, sino que ya está claro que terapias prolongadas, en este caso lo que denominaríamos una triple terapia, por arriba del mes, pues aumenta de manera notoria el riesgo de desenlaces hemorrágicos. Todos van a tener seguimiento a los 90 y a los 180 días, y el estudio de imagen para evaluar los trombos se hacía con un ecocardiograma estándar. Si los resultados, digamos que no eran concluyentes, se adicionaba un ecocardiograma, se adicionaba medio de contraste, y solamente si a partir de esto tenían alguna duda con relación a la presencia o no, se llevaba al paciente una resonancia magnética cardíaca. Y todos los eventos adversos se registraron en el seguimiento. Había unos que eran reportados por los pacientes y otros que eran reportados por el investigador. Entonces, fijémonos que esto era la estandarización del ecocardiograma. Se hacía siempre antes de las 24 horas un ecocardiograma basal, y los criterios para hablar de un trombo intraventricular se definían como una masa congénita dentro del lumen cardíaco que se podía distinguir del miocardio adyacente, que se podría delinear por obviamente una línea que fuera visible, y un criterio obviamente que tenía que ver con la estimación del tamaño estable durante todo el ciclo cardíaco. La resonancia, pues vamos a ver que eran una masa de baja intensidad que se veía rodeada por una señal de alta intensidad, que es el miocardio y la sangre adyacente. Y recordemos que esta imagen puede parecerse mucho a lo que ocurre con una obstrucción microvascular. Y ellos ahí precisan que se debe distinguir de acuerdo a las características del miocardio circundante, que tiene que ser hiperrefringente especialmente, que tiene que tener una intensidad aumentada cuando esto está en el contexto de una obstrucción microvascular. Que se localice de manera intramiocárdica sugiere más obviamente una obstrucción microvascular, o que incluso tenga un tamaño cambiante que va de la mano con el cambio en el espesor de la pared y que se relaciona obviamente con el flujo coronario, pues esto va más a favor de una obstrucción microvascular. Este era el segundo, digamos que la resonancia era el último paso, pero antes de llegar a la resonancia se podía utilizar un estudio contrastado que nos permitía discriminar de manera más clara precisamente esta imagen o este defecto de llenado a nivel de la cavidad ventricular,
vemos que tiene los mismos principios con relación a una ecocardiografía estándar y que obviamente no tenía un aumento de la densidad luego de un barrido en medio de contraste. Fíjense ustedes cómo hacíamos un screening en las primeras 48 horas. Posteriormente el paciente quedaba aleatorizado a un brazo con rivaroxaban y el otro que solamente quedaba con terapia antiagregante dual, desenlaces a 30 y desenlaces a 90 y a 180 días. El momento para iniciar el rivaroxaban era en las primeras 24 horas luego de que se aleatorizaba y que se retiraba el introductor de la intervención percutánea. Si por alguna razón el paciente tenía o algún procedimiento o algún evento hemorrágico o alguna condición que hiciera suspender el tratamiento por más de 3 días, se consideraba ya fuera del grupo de intervención. Y el fundamento para la dosis pues estaba en estudios como el Atlas AC2 TIMI 51 que les mencioné hace un momento, o estudios como el Commander, estudios como el COMPAS, que han evaluado estas dosis reducidas de rivaroxaban para evaluar estos desenlaces cardiovasculares. Y el fundamento para la duración, como lo digo, fundamentalmente por la extrapolación de lo que ocurre en estos escenarios de triple terapia que están ampliamente evaluados, como lo es la fibrilación auricular en presencia de una intervención coronaria percutánea en un evento agudo. Aquí viene una de las consideraciones que pienso son relevantes en el estudio, y es que la mayoría de estos pacientes, más o menos el 60% de todos los pacientes, estaban tratados dentro de su estrategia de antiagregación dual con ticagrelor. Y aquí viene pues un poco lo que podría tal vez permitirse en este sentido, y tiene que ver con lo que se hizo incluso en estudios como el Pioneer AF, que fue el que evaluó las dosis de rivaroxaban de 10, 15 y 2.5 miligramos en los pacientes que tenían fibrilación auricular, indicación precisamente de una intervención coronaria reciente. Se hacía un análisis estadístico para evaluar superioridad con un método de con un análisis por intención a tratar, y también se hizo adicionalmente un análisis por protocolo para evaluar si existían algunas diferencias entre las dos estrategias. Sabemos que en la intención a tratar se involucran todos los pacientes aleatorizados y en los análisis por protocolo se involucran todos los pacientes que completaron el tratamiento y el seguimiento. Basados en los estudios previos, se estimaba una prevalencia más o menos de 4% de trombos intraventriculares en el grupo rivaroxaban y 14% en el grupo de solamente terapia antiagregante dual, y para eso se necesitaban 280 pacientes para que tuvieran un poder de 80% para detectar diferencias estadísticamente significativas. Se aplicó estadística descriptiva con frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas, mediana, desviación estándar y rangos intercuartílicos para las variables continuas. Se estimaron obviamente las curvas de tiempo a evento con curvas de Kaplan-Meier y con diferencias establecidas mediante el log-rank test, y se hizo un análisis de riesgos proporcionales de acuerdo a la intervención como tal para determinar el efecto sobre la presencia de trombo intraventricular. Este fue el software que se utilizó para el análisis de los datos, y todos los valores tenían, los valores de P se asumieron con una significancia estadística de 0.05. ¿Cómo se adjudicaban los resultados? Había un comité de desenlaces clínicos, evaluaba los resultados que se notificaban, se enviaban copias a dos revisores independientes. Si había acuerdo de los dos revisores, se adjudicaba el resultado, y si había discrepancia, se llamaba a un tercer revisor. Estos fueron los resultados. Se autorizaron precisamente 279 pacientes después de cumplir con los criterios de inclusión. Fíjense que se perdieron 27 y 24 pacientes en cada uno de los dos brazos, y terminaron 112 incluidos en el análisis por protocolo y 116 en el brazo de solamente terapia antiagregante dual. En general, una población muy homogénea. Mire que los pacientes tenían, la mitad eran tabaquistas, eran dislipidémicos, tenían enfermedad coronaria múltiple, 35% hipertensos, 18% diabéticos, 6 pacientes en el grupo de rivaroxaban y 3 pacientes en el grupo de terapia antiagregante solamente suspendieron el tratamiento antes de 30 días, y en total se perdieron 32 pacientes durante todo el seguimiento. Eso equivale más o menos como a un 15.8% de los pacientes. Se dejaron al análisis final 279 en el análisis por intención a tratar y 228 para el análisis por protocolo. Fíjense que aquí pues hay varios aspectos a tener en cuenta. Entre esos, fíjense que la función ventricular izquierda, a diferencia como de los predictores que se han utilizado previamente para estimar el riesgo de trombo intraventricular, era una FEBI promedio muy normal, 55% en el grupo rivaroxaban, 53% en el grupo placebo. El tiempo más o menos de la intervención era un tiempo que no era muy prolongado, y fíjense lo que les estaba mencionando: 61% del grupo rivaroxaban y 63% en el grupo de terapia antiagregante dual tenían tratamiento con ticagrelor.
Cuando hablamos los desenlaces a los primeros 30 días, solamente un paciente tuvo trombo intraventricular en el grupo rivaroxaban y 12 en el grupo de terapia antiagregante dual únicamente, lo cual pues confería una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando hacíamos el análisis NACE de los eventos clínicos adversos netos, también hubo 9 versus 23 eventos con una diferencia estadísticamente significativa, lo cual es consistente con el análisis por protocolo. Fíjense que en el evento de sangrado hubo 4 pacientes que sangraron en el grupo rivaroxaban y 2 pacientes en el grupo de terapia antiagregante dual. Vale la pena mencionar que de estos grupos, de estos 4 pacientes que sangraron en el grupo rivaroxaban, uno de ellos tuvo un sangrado intracraneal, fue una hemorragia subaracnoidea. Ese paciente que tuvo sangrado intracraneal recibía ticagrelor y además en el estudio de imagen se notó que tenía un aneurisma intracraneal. Esto pues obviamente grafica la consistencia de los datos, de la diferencia de los datos con relación a la presencia del trombo intraventricular en los eventos NACE con una reducción del 92% para trombo intraventricular y con una reducción del 63% para eventos NACE a 30 días. Cuando se analizan esos mismos resultados durante seguimiento a 180 días, vemos que se mantiene esa diferencia con solo 2 eventos adicionales de trombo intraventricular en el paciente de rivaroxaban y 14 en el grupo de terapia antiagregante dual, 17 eventos NACE en el grupo rivaroxaban y 35 en el grupo placebo, que fue consistente con el análisis por protocolo. Fíjense ustedes cómo alcanzó la significancia estadística para los dos desenlaces, tanto para la formación de trombo intraventricular como para la presentación de eventos NACE. En el material suplementario nos especifican cuáles pacientes sangraron, cuáles fueron las razones del sangrado. Entonces, fíjense que en total fueron 7 pacientes que sangraron con la estrategia de rivaroxaban. Fíjense cómo de estos fueron 4 sangrados solamente especificados por sangrado menor, gingival y piel, 2 sangrados digestivos, ninguno de estos requirió hemotransfusión. Y fíjense el paciente que yo les menciono, el paciente 152, que era un paciente que presentó un sangrado, una hemorragia subaracnoidea después de 24 días de tratamiento de recibir rivaroxaban. Como le digo, ese paciente estaba recibiendo ticagrelor y además tenía un aneurisma intracraneal. Cuando se analizan los 4 pacientes que sangraron, vemos que 3 de esos pacientes que sangraron estaban bajo tratamiento antiagregante con ticagrelor y solo uno de ellos con clopidogrel. Obviamente estamos hablando de 4 pacientes con un poder estadístico que es insuficiente para demostrar una diferencia en este caso. Y esto sería más o menos la síntesis de lo que encuentra el estudio. Un paciente con terapia antiagregante dual al que se le adiciona rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día en el contexto de un infarto agudo de la pared anterior con elevación del STI que se lleva a terapia primaria con PCI, independientemente de la fracción de eyección y de los otros predictores, tiene una disminución del riesgo de formación de trombo intraventricular y de eventos clínicos adversos netos para los desenlaces en el grupo de intervención. Como discusión, entonces vemos que hasta la fecha no hay un ensayo controlado aleatorizado que evalúe la tromboprofilaxis para trombos ventriculares post-infarto. En estos resultados vemos que a 180 días, a pesar de suspender el rivaroxaban, esa diferencia en los eventos NACE se mantiene en el grupo de intervención y obviamente la evidencia que tenemos previamente, no solo con la embolia sistémica, tener un trombo intraventricular no se asocia a desenlaces adversos únicamente explicados por embolia sistémica. Sabemos que un paciente que tiene un trombo intraventricular emboliza más o menos un 15% por año, pero parece que tiene que ver con todo este sustrato y esta alteración, obviamente, de la magnitud del daño miocárdico que explica estos desenlaces adversos. Entonces parece que obviamente el trombo es un surrogado y probablemente es precisamente un hallazgo asociado a una condición ya per se de alto riesgo de estos pacientes, pero cualquier intervención que nos permita ya como un predictor independiente minimizar ese riesgo, pues tiene un valor clínico significativo. Vamos a ver que a pesar de que logró demostrar que hacían menos trombos intracavitarios, no logró demostrar que estos pacientes tuvieran menos embolia sistémica y probablemente puede estar explicado por el tamaño muestral. Y lo mismo vale la pena mencionar con los episodios de sangrado, puesto que a pesar de que no hay una diferencia estadísticamente significativa con el número de sangrados, pues obviamente hubo un sangrado mayor versus ningún sangrado mayor en el paciente con solo terapia antiagregante dual, que pues lógicamente también está explicado precisamente con ese volumen de pacientes y con ese número de eventos. No permite estimar obviamente el efecto de los antiplaquetarios más potentes como ticagrelor, es decir, yo no puedo establecer una diferencia de acuerdo a la proporción de pacientes que utilizaron uno u otro antiplaquetario,
pero parece que uno puede inferir ese efecto de acuerdo a lo que hemos encontrado precisamente en esos pacientes que se han evaluado en estrategias de triple terapia, en los que sabemos que hoy en día de manera convencional tratamos de utilizar antiagregantes menos potentes. Obviamente es una sola institución para poder hacer una extrapolación de estos resultados, y acá le queda a uno también la sensación de que esa intervención no estuvo confinada a estos pacientes que ya están demostrados que son de muy alto riesgo de trombo, como aquellos que tienen esos trastornos ampliamente descritos de contractilidad hacia la pared anterior y hacia los segmentos apicales, y obviamente tener FEBIs bajas. Fíjense que el 75% de estos pacientes tienen FEBI por arriba del 45%, y obviamente que no está obviamente estandarizado cuál es el mejor umbral desde el punto de vista de la duración del tratamiento. Con relación al tamaño muestral, este no permitió estimar diferencias en cada uno de los componentes de los eventos adversos clínicos netos, y a pesar de que digamos que está muy en el límite de lo que ellos consideraban esperable para poder tener un poder y demostrar esta diferencia en los grupos, tuvieron una relativa alta tasa de pérdida de pacientes, 32 pacientes en total en el seguimiento, un total de 16.5% del total de la población aleatorizada. Como conclusión, podríamos determinar que la adición de rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas por un tiempo corto durante 30 días, además de la terapia antiagregante dual luego de un infarto con elevación de ST de la pared anterior, reduce la presentación de trombo intraventricular. Las tasas de eventos hemorrágicos son comparables con las consideraciones que acabo de anotar. Se requiere obviamente evaluar la duración óptima de esta terapia, y obviamente estudios multicéntricos que tengan un volumen más robusto de pacientes podrán darnos más luces con relación a la estrategia de tratamiento antitrombótico en estos pacientes que tienen de entrada un alto riesgo de desarrollar un trombo intraventricular y de eventos adversos clínicos adversos. Muchas gracias por la atención, y espero que a partir de ahora hablamos el espacio para la discusión con relación a este trabajo. Así es, John. Muchas gracias por tu presentación. Se abre la discusión. Quien de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, bienvenido. Casi todos tienen asignado un micrófono. El que no lo tenga, simplemente levante la mano, yo le asigno el micrófono y hacemos esta discusión. Domingo, muy buenas noches. Adelante, tienes el micrófono habilitado. Buenas noches a todos. Buenas noches, Domingo. Muchas gracias por esta excelente presentación. Yo quiero hacer un comentario y a la vez una pregunta. A nosotros en rehabilitación cardíaca muchas veces llegan pacientes con infarto anterior, con elevación del segmento ST, con aneurisma, y en algún momento ellos empiezan la rehabilitación cardíaca, en algún momento su médico tratante le ordena una ecocardiografía, y en la ecocardiografía se dice, este señor tiene un trombo intraventricular. Entonces viene la duda muchas veces, ¿será que ese paciente, esa persona puede seguir haciendo actividad física o no? La experiencia que nosotros hemos tenido es que los pacientes, ellos continúan, porque dicen, nosotros estamos haciendo esta actividad hace mucho tiempo y eso no está relacionado tan cercanamente a la actividad, ¿no? Entonces yo quedo con la duda es si este tipo de terapias que se hacen usualmente antes de agregar el rivaroxaban, logra disolver el coágulo, eso se disuelve, se desaparece, o eso puede ser también por lo que decía John Freddy, el tipo de ecocardiografía que se hace en el momento, la sensibilidad que tiene la eco. Es una inquietud que yo tengo porque eso ha pasado muchas veces, sobre todo en estos pacientes que, como bien lo dice John Freddy, con infarto de la cara anterior, con aneurisma ventricular. Profe, muchas gracias. Digamos, los registros y las recomendaciones, incluso ese artículo de JAMA del 2018 me parece muy, muy interesante, porque ellos plantean un algoritmo de más o menos de acuerdo a cómo evoluciona y cuál es la historia natural del trombo intraventricular, como más o menos qué hay que hacer. Entonces, lo que tenemos claro, profe, es que los pacientes con infarto de la pared anterior, obviamente, esos pacientes tienen mucho más riesgos, y uno debería, de acuerdo a lo que uno revisa en los registros, debería más o menos alrededor de los 15 días estarles haciendo un ecocardiograma y verificar que no tenga un trombo intraventricular. Si uno detecta este trombo, él puede tener dos rutas. Uno es la vía, perdón, uno es la vía de la resolución, que es específicamente, y uno de los elementos de predicción es
digamos, el área, hay un índice que se llama el índice de movilidad y el índice de protrusión del trombo, que eso determina no solamente el riesgo embólico, que obviamente es mayor entre más protruya un trombo y entre más sea móvil, sino que también anticipa un poco la capacidad de resolución. Y la otra vía, profe, es precisamente la formación de un trombo crónico organizado. De hecho, con lo que tenemos más experiencia, con lo que se ha hecho con la warfarina, que es quizá con lo que se ha hecho, hay más volumen de pacientes, es que uno debería anticoagular a estos pacientes. La guía del 2013 le dice a uno que 3 meses, la guía del 2014 de prevención del SB le dice que de 3 a 6 meses, y uno debería a todos estos pacientes que ya tienen un trombo a los 3 meses hacerle un seguimiento. A los 3 meses usted puede notar que el trombo se resolvió, puede notar que tiene un trombo ya que está organizado, que ya está adherido, que es más hiperrefringente, que parece que se presume que ese riesgo embólico es mucho menor. Sin embargo, eso no está claro. Es decir, a los 3 meses, si uno ve otra vez el trombo, a pesar de que tenga unas características de imagen y que ya esté organizado, ahí todavía no está claro y la guía le dice a uno, tome la decisión de manera individualizada si llevar ese paciente a 3 meses más de anticoagulación o probablemente ya tiene un grado de organización y de remodelado que no le confiere al paciente un mayor riesgo de embolia sistémica y por el contrario le aumenta el riesgo de sangrado. Entonces uno pensaría, profe, que primero que todo la actitud diagnóstica con la imagen en los primeros 6 meses con relación a la presencia o la, digamos, si uno ya tiene el diagnóstico o el seguimiento en el paciente que tiene riesgo de desarrollarlo, debe ser muy activa, sobre todo en el primer mes, porque ahí es donde ocurren la mayoría de los tromos. Entonces, a los 15 días, a los 30 días, debería tener uno, o mínimo antes de los 30 días, un nuevo eco. Específicamente con el aspecto de la rehabilitación en este grupo de pacientes, pues, profe, yo no encontré que exista un abordaje diferencial en esta aproximación, pero lo que sí es claro es que estos pacientes que desarrollan inicialmente ese trombo, sí hay que tenerlos con terapia de anticoagulación para disminuir el riesgo de embolia sistémica. Y ya hay trabajos que muestran que la guía nos dice que el paciente la del 2017, la europea, nos dice que usted debería utilizar warfarina porque pues es con lo que tenemos más experiencia, pero si por alguna razón tiene contraindicación para usar esta terapia, podría utilizar un DOAC y los estudios han mostrado que la tasa de resolución son incluso más altas con la terapia con DOAC, entonces ya parece que están ganando un poquito más de espacio. Esa Sí, sería digamos que la consideración con relación al seguimiento, a la imagen y el tratamiento y el diferencial con la rehabilitación, pues digamos que no he encontrado y no supone uno que tenga un trato diferencial en la rehabilitación con este grupo de pacientes, profe. sí, porque teóricamente, yo hago la pregunta porque teóricamente uno piensa, bueno, tiene el trombo, ¿qué posibilidad tiene ese trombo de Embolizar. desprenderse, de embolizar, Sí, etcétera? profe, ellos ahí le dicen a uno, si usted tiene un trombo, de hecho son las características de riesgo, índice de protrusión, índice de movilidad. Entre más protruye y más móvil, pues obviamente tiene más riesgo y en ese sentido justifica aún más la terapia anticoagulante, además de la antiagregación dual, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, profe. Muchas gracias por tu pregunta, Domingo. Está el doctor Enrique Aguilar. Enrique, Osvaldo, bien, puedas abrir tu micrófono. Hola, John, ¿cómo estás? Felicitaciones por la presentación, muchas gracias. Bueno, Me preguntaba específicamente a qué consideración crees o qué aplicabilidad crees que te podremos darle a esto en la vida real. Y eso va en dos puntos importantes. Uno de los criterios tradicionales que hemos utilizado para predecir el riesgo de formación de trombo posterior a un infarto anterior es la revascularización tardía. Si revisamos en detalle en este trabajo, el 16, 13 y 14% de los pacientes solamente se revascularizaron después de 12 horas. Nosotros es muy difícil que alcancemos ese porcentaje tan bajo de revascularización temprana en algunos escenarios, no en los centros de alta complejidad donde nos formamos, pero en algunos escenarios va a ser difícil encontrar esos tiempos. Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que en los pacientes que hacían eco temprano y no se aclaraba o no se diagnosticaba un trombo intraventricular, hubiera cambiado algo si el eco se hacía al quinto día, al tercer día, al séptimo día? Porque creo que el eco lo hicieron también muy, muy rápido después de la intervención coronaria percutánea y muchos de estos pacientes en estos centros de referencia, como donde hicieron este trabajo, se van a la casa a pesar del ST rápidamente. Pero
cómo aplicaríamos este par de conceptos en nuestra práctica diaria. Gracias. Gracias, Osvaldo. Sí, de hecho, yo creo que yo resalté con relación a la primera pregunta, es decir, ¿cuál sería realmente la aplicación clínica de tener una estrategia como esta? Usted mencionó uno de los aspectos muy importantes y es que la gran mayoría de esos pacientes no tenía revascularización tardía. Y otra cosa muy importante es que fíjese que los pacientes tienen una FEBI en general muy buena, son promedio de 52, 54% de FEBI. No sabe uno hasta dónde, obviamente con una dosis reducida, pero no sabe uno hasta dónde, digamos, esto no parece que no suple lo que trataba de hacer la guía previamente, que es decir, venga, a estos pacientes que ya vimos que desarrollan con una mayor probabilidad un trombo intraventricular, que son los que tienen FEBI o por debajo de 40 o por debajo de 35, de acuerdo al estudio que uno revise, que tengan aquinesia o disquinesia a nivel de la región apical, que fueron llevados a revascularización de manera muy tardía, vamos a intervenirlo y nos damos cuenta que obviamente a expensas del sangrado, pero disminuyen la probabilidad de desarrollarlo. No, es que no es el mismo grupo, no es el mismo grupo porque en este caso tenemos unos pacientes que el único predictor que tendríamos sería un ST anterior, ¿sí? Con unas, es decir, no sería específicamente, le podría plantear uno incluso un panorama más amplio si uno lo ve del otro lado, es decir, un paciente con infarto anterior y que yo no tenga un trombo y estoy probando una estrategia que es con una dosis muy, por decirlo así, muy tímida de anticoagulación y por eso tal vez es que el Compass, el Atlas TIMI 51 tal vez han mostrado esto sin que los castigue mucho el sangrado, a pesar que las dosis de 5 miligramos, por ejemplo, sí los alcanza a contrabalancear. Entonces le queda a uno esa sensación de que probablemente hace parte del mismo espectro de estos pacientes de alto riesgo. Fíjense que en el Atlas TIMI 51 era eso, pacientes con IAMST, no aclararon si era con infarto obviamente de alto riesgo. Entonces los que tenían ST les iba mejor, y parece que está como en el mismo espectro de todo este fenómeno trombótico, esta carga trombótica más alta, pero sin ser suficiente como para decirle a uno, venga, es paciente que si realmente tiene un riesgo muy alto, esto va a ser suficiente y probablemente hubiera sido interesante verlo ahí. De todas maneras, me parece que ya tenemos dos estudios en este escenario, este y el Atlas TIMI, a pesar de que tienen unos objetivos, obviamente no podemos comparar la metodología ni lo que buscaban los dos estudios, pero se hacen en el mismo escenario, un escenario de un evento coronario agudo en un paciente de alto riesgo y que le confiere un beneficio desde el punto de vista de un desenlace isquémico, en este caso, la formación de un trombo intraventricular. Entonces, le parece a uno que sí va ganando espacio, y de hecho sabemos que si uno evalúa los DOA, que en el contexto de un postinfarto, el único que en este momento tiene cabida es precisamente el uso del rivaroxaban a estas dosis. Entonces, a mí me queda la sensación es de que no es el perfil ni el prototipo de riesgo alto que se han evaluado en los estudios previos que se hicieron con warfarina hasta la época en la que teníamos menos estrategias para intervenir estos pacientes, pero sí probablemente le plantea un escenario más en el que podría ganar espacio esta intervención. Sí. ¿Y la segunda cuál era, Osvaldo? No, yo creo que ahí abarcaste ya gran parte de las dos preguntas. Al comentario donde quería precisar es que precisamente es eso que acabas de decir. Este era un grupo de pacientes que no tienen el perfil típico de alto riesgo en el que hemos buscado trombo intraventricular. O sea, estos tenían FEBI normal y tenían una revascularización rápida en la mayoría de los casos, más del 90% de los casos. Pero aún así, en el grupo que no usaron rivaroxaban, de 130 pacientes, 12 hicieron trombos. O sea, a mí de este estudio, pues me gusta el diseño y la pregunta que me deja es si estamos encontrando menos trombos intracavitarios porque estamos haciendo menos ecocardiogramas que lo que ellos hacían, que se lo hacían a todo el mundo, control posterior a la revascularización, porque es un número importante de trombos en un grupo que ni siquiera es el de alto riesgo. No, y usted lo que menciona también muy importante con relación al momento de hacer la imagen. Eso está claro en todas las cortes, que si usted sigue esos pacientes que han hecho ese infarto anterior, usted lo sigue y especialmente estamos hablando de 8, 15 días, la tasa, digamos, de identificación de un trombo va a ser muchísimo más alta. Pero entonces, pues obviamente para efectos de lo que buscaba responder el estudio, creo que la forma como lo hicieron pues es la correcta, porque sus pacientes se revascularizan y se van a la casa rápido y ellos lo hacían en el primer mes. Entonces, digamos que no va tanto va como en línea con el objetivo de responder la pregunta que ellos se plantearon en este estudio, me parece a mí.
Muchas gracias, Osvaldo y don Freddy. ¿Alguien más tiene preguntas, algún comentario? Ahí veo que hay dos manos levantadas, profe, pero no. Juan Carlos, ya te Carlos, sí. asigno, Juan Carlos, ya te asigno micrófono. Adelante, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, tienes el micrófono habilitado. ¿Puedes abrirlo? Juan Carlos, adelante. Aló. Buenas Sí, noches. adelante, Juan Carlos. Bien puedas. Gracias, doctor Carlos José. Buenas noches, doctor. Y a todos, pues, cordial saludo y felicitaciones por la presentación. Muy interesante. Y un tema, ante todo, pues, muy oportuno. Digamos que lo que refiere, pues, ahí en el artículo, muy interesante, como las características de alto riesgo, pues, para formación de trombos. Nosotros en la práctica diaria, otra de las cosas que a uno le preocupa es cuando uno ve el ecocontraste denso ahí en el ápex, ¿cierto? Sin trombo, pero que uno ve pues el ecocontraste. Es una de las cosas que uno siempre lo motiva como para, oiga, sí, hay que anticoagular a estos pacientes. Y creo que este artículo pues como que le da a uno el impulso pues y la tranquilidad como para tomar esa decisión. Lo que creo y es donde ahí de pronto como quisiera yo como preguntarles pues es en el paciente que ya tiene trombo, en el paciente que ya tiene un trombo establecido, ¿cierto? Cuando es para profilaxis, creo que este artículo nos daría pues como una respuesta, pero quisiera saber como la opinión de ustedes acerca de el paciente que ya tiene un trombo establecido en el escenario de síndrome coronario o no síndrome coronario, ¿cierto? Cualquiera de los dos, si se justificaría dejarlo con un DOAC o con warfarina. Porque de todas maneras hay estudios previos, en JAMA también aparece un artículo del 2020, ¿cierto? Donde compara la anticoagulación con warfarina versus los DOAC y refiere que con los DOAC hay peores desenlaces que con la warfarina, ¿cierto? Entonces, en ese estudio del 2020 del JAMA no incluye pues pacientes propiamente en el escenario del síndrome coronario. Entonces, quería saber como la opinión de ustedes en el contexto de ya trombo establecido y los dos escenarios, síndrome coronario y no síndrome coronario. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Adelante, don Freddy. Doc, muchas gracias. No sé si ustedes ahí están viendo mi pantalla con un artículo que les estoy poniendo acá ¿Lo están viendo ahí, profe? Sí, señor. Ese artículo, ¿sí? Sí, señor. Listo, profe. No, Mire, no, pero ahí está, es el de hoy, John. No, Esta es la revisión presentación. no. no, ¿Tienes? yo estoy saliendo de la presentación para Entonces compartirles un tienes artículo que visual. salir está de la la pantalla y ilustración volver a central. entrar. Entonces ya lo entro, un segundito. Ok. Aquí. Yo creo que John va a mencionar el artículo que salió el mes pasado en No, y JAMA. ahí lo están viendo, ¿cierto? Ahora sí. Sí, de Eso. acuerdo. Entonces, mire, profe, si uno, digamos que si uno es estricto a la guía, la del 2017, sobre todo la europea, para responder a la pregunta del doc, ellos, obviamente, como les estaba diciendo ahorita, por volumen de pacientes y por la forma como están representados en los estudios previamente, la primera elección sería utilizar una estrategia base de warfarina tratando de mantener un IR entre 2 y 2.5. Eso es más o menos la recomendación. Y ellos mencionan que usted podría, si el paciente no tiene digamos, tiene alguna contraindicación o limitación para usar la warfarina, está facultado o está habilitado para que utilice un DOAC precisamente con esta estrategia. Y esos trabajos que, por ejemplo, como este artículo que les estoy mostrando, han sido más frecuentes recientemente, que evalúan precisamente cómo se comportan estos pacientes, cuáles son la tasa de eventos y obviamente digamos, la forma como resuelven los pacientes el trombo en el seguimiento en el tiempo. Y fíjense que incluso de manera temprana, a los 6 meses, resuelven mucho más frecuentemente los trombos de los pacientes que están tratados con rivaroxaban. Y esto aquí en este estudio está planteado que tiene que ver mucho con obviamente con el tiempo en rango terapéutico y con los eventos que obligan a la suspensión de warfarina, como ocurre en gran parte de estos estudios en los que se compromete mucho la estabilidad de la dosis del medicamento. Entonces, hay sustento y hay elementos, creo yo, hasta ahora que apoyan el uso de los anticoagulantes directos en estos grupos de pacientes
Y gran parte de esto seguramente tiende a extrapolarse, por ejemplo, de lo que son estudios en triple terapia de pacientes con fibrilación auricular y otros estudios y otras indicaciones para anticoagulación. Pues recordemos que los estudios con DOAC han sido casi todos en el escenario exclusivamente FA, el Redual, el Pioneer, el Augustus. Pero estudios como el de 2013, el WOES, cogieron pacientes que tenían otras indicaciones para anticoagular, válvulas, que tenían FA o que tenían incluso trombos. A pesar de que son muy pocos pacientes, parece que estos siguen la misma línea como de esa estrategia de tratar de minimizar la triple terapia y de llevar, por ejemplo, a unas tasas de resolución significativas de los trombos, como en este caso. Y fíjense que los eventos NACE en este caso con rivaroxaban son más bajos que con el uso de warfarina. Y todo esto tiene que ver mucho con la manera como lo plantea la guía, precisamente, de la dificultad que existe en poder titular a veces el INR en estos pacientes que ya de entrada tienen un alto riesgo de sangrado por tener una terapia antiagregante dual. Entonces, yo creo que la evidencia nos está mostrando que tenemos sustento para utilizar los DOAC en este grupo de pacientes y poder darles en el seguimiento probablemente un beneficio clínico y ya sobre todo en el tiempo, ya lo que se menciona a partir de los 3 meses, se va a hablar de manera muy individual la continuidad de la terapia, la transición hacia una terapia dual con anticoagulante y un antiagregante. Eso ya depende obviamente del perfil de riesgo de cada uno de los pacientes. Obviamente, por ejemplo, este artículo no aplica, especialmente porque tiene una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, que no es una dosis, como lo decimos, es una dosis más baja de anticoagulación y probablemente no se podría aplicar para el paciente que tenga un trombo intraventricular establecido. Perfecto. Está en uso de la palabra el doctor Edison Muñoz y luego otra vez Osvaldo. Osvaldo, te traté de pasar a panelista para ver si querías tú mostrarnos el artículo al cual querías referirte. Ahora que puedes aceptar, pasar a panelista para que puedas compartir pantalla. Adelante, doctor Edison. Bueno, muy buenas noches para todos y pues obviamente nuevamente felicitar a John, como siempre sus presentaciones de muy buena calidad. Yo tenía una pregunta, pues tiene que ver un poquito con lo que preguntaba Osvaldo, pero es ¿cómo es realmente, o sea, qué tan factible vos ves una aplicación clínica cuando el estudio, más allá de que mostró que había disminución de la formación de trombos y digamos que es lo esperable pues para un anticoagulante, pero sin la posibilidad de definir claramente desenlaces clínicos, obviamente por los tamaños de muestra, los intervalos de confianza, y asimismo con las pérdidas, porque es que las pérdidas fueron muy altas para un tamaño de muestra de este estudio? ¿Cómo definir si realmente o estarías tranquilo pues para utilizar la terapia en este escenario? Y lo otro es, tú mandaste, o el profe mandó también el editorial sobre el artículo Sí, muy interesante, donde ellos hacen una tabla donde justamente comparan los desenlaces de sangrado de este estudio con los del COMPAS y el otro estudio de rivaroxaban en infarto de miocardio, donde se ven unas tasas de sangrado similares, obviamente en ellos siendo estadísticamente significativos por el tamaño de la muestra, mientras que en este, pues, obviamente con una muestra tan chiquita no les iba a dar. Entonces, ¿cómo aplicar nosotros realmente esto a la vida real con tantas dificultades que nos muestra el estudio en ese aspecto? Sí, profe, a mí me parece muy interesante, pero yo creo que tal vez también la decisión, profe, de traer este estudio es precisamente por eso, porque es una pregunta clínica que hace muchísimos años no tiene un estudio que permita resolverla. Hablo específicamente de la prevención del trombo. Entonces yo creo que esto lo que plantea es abre una puerta como hacia una estrategia que ya, digamos que este sería el tercer estudio consistente si uno se pone a ver esta dosis del rivaroxaban. Sabemos que en falla cardíaca con el Commander no tuvo ninguna diferencia, pero ya tenemos, este sería como un tercer estudio que yo insisto, o sea, lo que se plantea metodológicamente y la pregunta que se plantea es muy simple precisamente porque profe, porque precisamente el volumen y el tamaño de la muestra no iba a ser alto y era preguntándose una cosa muy, muy específica, es que se presente ese trombo. Si usted me pregunta a mí, me dice cuál es su lectura clínica y cuál es su interpretación o esto llevado a la práctica clínica nuevamente,
Yo creo, profe, que esto le da un poco más de sustento y le da un umbral, probablemente un umbral más bajo para poder utilizar esta terapia, reuniendo elementos de este estudio, por ejemplo, con un Atlas TIMI 51, como tratando de buscar un desenlace, como uno mira, por ejemplo, el Atlas TIMI 51, obviamente los eventos de sangrado se castigan de una manera un poco más tardía, y podría uno pensar que, que este beneficio, a pesar de que no pueda ser extrapolable en este momento, pues sí específicamente en un paciente de alto riesgo, el que uno no se quede tranquilo con los marcadores o los predictores de desarrollo de trauma intraventricular, probablemente podría tener una Póngase aplicación. la pijama, mi. Esa sería como mi interpretación, profe. Yo sí creo que y a mí me parece que es muy poco probable que se vayan a hacer estudios más robustos que traten de responder esta pregunta. Me parece que de pronto lo que se puede hacer sea involucrar más centros, porque como es una pregunta tan puntual y tal vez se basa en la prevalencia de una condición que está específicamente dada para un escenario clínico muy particular como es el IMST anterior en estos pacientes, pues probablemente lo que le da a uno es eso, le abre la puerta y tal vez le consolida un poquito lo que ya vimos en el estudio con estos pacientes del perfil que fue el que se acercó, que eran los supra-ST en los pacientes de alto riesgo en el Atlas. Perfecto, John. El doctor Juan Carlos tiene el orden de la palabra. Adelante, Juan Carlos, Santi, puedes creo. activar el micrófono. Yo creo que él ya la tenía levantada, profe. Yo no sé si el Listo. profe Bueno, Santiago la tiene levantada, está el profe. doctor Santiago Giraldo. Santi, tienes la palabra. Yo quería de pronto aprovechar que tú participas espontáneamente. Primero que todo, recomendarles a todos una presentación tuya que posiblemente no todos vimos a propósito de una invitación que te hizo el Departamento de Medicina Interna para hacer revisión de tema sobre el infarto trombótico. Entonces, ese aspecto también que lo revisaste tan a profundidad, quisieras de pronto hacer alguna mención a juntar esos dos aspectos de fisiopatología del infarto de miocardio anteroseptal y su posterior seguimiento, donde se trata de evitar la parte de reestenosis del stent y la formación de trombo, como ha sido el caso de este caso. Santi, bienvenido. Hola, profe. Muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias a John. No, profe, yo quería hacerle una pregunta a John sobre el diseño del artículo, del estudio, que a mí no me quedó claro cuando leí el manuscrito. Y una de las preguntas es si ellos aclaran en el suplemento, yo no accedí a él, qué porcentaje de los pacientes diagnosticaron por resonancia cardíaca. Ellos anotaban que irían eventualmente a una resonancia si había dudas diagnósticas. Pero la primera pregunta que quería hacerle es si en algún momento nos dicen qué porcentaje de pacientes requirieron esto para aclararlo. Es como la primera pregunta para John, si de pronto tenés esa información. Ahí me están escuchando, sí. Adelante, John. Sí, señor. Sí, no, Santi, ellos no tienen ahí, incluso yo busqué esa tabla porque esa pregunta también me la hice yo, para saber cuál es la proporción y saber obviamente cuál es digamos, para saber uno de qué tan tranquilo está con el diagnóstico, entendiendo las limitaciones propias de un método como el ecocardiograma. Entonces, pero ellos tienen material suplementario que aportan, no tienen, digamos, el resultado de cuántos pacientes se hizo con resonancia, ni cuántos se hizo por ecocardiograma o ecocardiograma contrastado, no tienen esa discriminación, Santi. Ok. La otra pregunta que te quería hacer era si ellos aclaraban qué hacer luego del diagnóstico del trombo. Es decir, al mes ellos tamizaban al paciente, en rivaroxaban hubo un paciente. ¿Ellos qué hacían? En el otro caso hubo 12 casos. ¿Ellos recomendaban alguna terapia en particular? ¿Tenían estandarizada la terapia antitrombótica luego del diagnóstico, de la documentación del trombo? Que eso tampoco lo aclaraban. Entonces, quería preguntarte si ellos decían qué pasaba, porque mira que ellos analizan los desenlaces a 180 meses, hacen un NACE a 180 180 días. meses, 180 días, perdón, eso. Entonces, ¿qué le daban al paciente? ¿Le seguían dando rivaroxaban? ¿Le subían el rivaroxaban? ¿Lo pasan a warfarina? ¿O eso no sabemos qué No, hacían? Santi, ahí no sabemos tampoco los pacientes
cuál era la estrategia de manejo antitrombótico que ellos siguieron para ese grupo de pacientes. Ok, bueno. No, y lo último, que es una observación sobre el estudio, digamos que el estudio, a la conclusión que llega posiblemente es intuitiva para el clínico, ¿no? Dice, pues, posiblemente si le doy más cosas, van a ser menos trombos. De nuevo uno queda con la misma duda que queda el profe Edison, si esto sí se traduce en mejoría de enlaces clínicos. Y a mí quizás una gran pregunta que me surge al analizar los datos es ver la tasa de trombosis del grupo control en pacientes con función ventricular normal. Esos pacientes tenían FEBIs normales, 53, 54%, y a pesar de esto, que el 8% de los pacientes que no reciben dosis bajas de rivaroxaban están haciendo a un mes trombo intraventricular. Yo no sé cómo interpretar ese dato, si eso debería angustiar a los clínicos de ahora en adelante y decir a los pacientes con infarto ST que quedan con una FEBI normal, el 10% van a ser trombo intraventricular y deberíamos angustiarnos, o por el contrario, deberíamos asumir este dato como, vea, esos parecen ser trombos que no son clínicamente relevantes. Esto parece no haber diferencias en las tasas de embolia sistémica. No sé qué opina al respecto y qué opinas tú de cómo interpretar ese dato de pacientes con función ventricular normal y MST que tienen este trombo, que las tasas son tan altas y es que 10% es mucho, ¿cierto? Entonces uno esperaría para esa frecuencia de aparición de trombos, Claro, que tuviera posiblemente más estar castigada viendo un la montón de FEBI. fenómenos embólicos que estaríamos teniendo que ver porque hay un montón de trombos ventriculares no diagnosticados en la práctica clínica. No sé qué opina. Sí, yo creo, digamos, mi interpretación en ese aspecto puntual, Santi, es que ellos se quedaron cortos en definir en caracterizar esos pacientes que hicieron, pero los que no hicieron, ¿sí? Porque uno no sabe cuáles de esos pacientes, o sea, uno no tiene, es que el material suplementario en general no, no es el más robusto. Ellos tienen una hoja, un material que son, digamos, es ampliar el protocolo, de definir, sobre todo definen muy bien los eventos y ponen las tablas un poquito de los antecedentes de lo que ha ocurrido. Pero digamos que le gustaría a uno saber de esos pacientes que hicieron, cuál es realmente, pues la FEBI, más allá de que tiene ese promedio, pero no sabemos, por ejemplo, si ese 75% de los pacientes que tenían una FEBI más del 45%, los trombos ocurrieron en ese subgrupo de pacientes que tenían menos FEBI. Ellos no tienen una discriminación ahí como de un análisis por subgrupos de lo que ocurrió. Yo creo que eso responde al hecho de que son muy poquitos pacientes. No tienen la posibilidad de ver, digamos, de describirle a uno, venga, cuáles pacientes de esos tenían más trastornos apicales, más aquinesia, más disquinesia. Yo creo que es una sensación que le queda a uno, que responde al hecho de que no están muy bien caracterizados desde el punto de vista de todos los predictores, precisamente en esos pacientes que hicieron ese trombo. Esos pacientes que tienen el trombo me parece que deberían haberse descrito de manera más amplia, y en el material suplementario no está específicamente los pacientes qué promedio menos tenía, si tenían una FEI más bajita, si tenían más disquinesia, si tenían otros elementos, o si esos fueron los que no se reperfundieron ya más temprano dentro de esa pequeña proporción de pacientes que se reperfundieron de manera tardía. Entonces yo creo que eso probablemente está más genérico de lo que uno quisiera. Esa es mi interpretación. Y probablemente tenga que ver con el número de pacientes. John, muchas gracias. No sé si Santi quieres hacer algún comentario a lo dicho por John, antes No, de que le profe. demos la palabra al doctor Emilio y al doctor Wilmer. No, profe, muchas gracias por la respuesta, John. Emilio, adelante, y luego el doctor Wilmer Borja. Hola, profe. Emilio, Quería adelante. mostrar la revisión que le había mencionado. John, ¿me deja presentar pantalla un momentico, por favor? Mira, tienes ¿Será que, pues? espérate que debo pasarte a panelista para que puedas usar la pantalla. Bueno, Emilio, recibe, ahora sí, eres panelista, de manera que bien puedas utilizar tu condición de panelista para... Perfecto. Tú nos facilitas ese artículo, por favor, para pasárselo a todos. Emilio. Mire, yo creo que tiene el micrófono apagado. Adelante, Emilio. ¿ahí me escuchan? Ahora sí, Emilio. Y se ve el artículo, Sí, sí, ¿cierto, sí. profe?
Ok. Sí, contamos con que nos Estaba pases ahí. ese artículo, ¿eh? Claro, sí señor, ya lo envío, profe. Gracias. Estaba hablando de que en relación a lo que preguntó el doctor Juan Carlos ahorita y a lo que estaba mencionando John, de alguna manera la tendencia que nos ha mostrado la evidencia, en marzo salió este Jack, que pues de hecho participan Fuster y Roxana Merán, es de Monte Sinai en Nueva York, y les voy a mostrar dos tablitas para ya no demorarnos más. En esta, que es la que muestra como el compilado de los estudios que han tratado de comparar los antagonistas de vitamina K contra los directos, miren que casi todos son, pues todos son observacionales. De hecho, ahí en el texto mencionan el estudio que presentó John, que en ese momento todavía no había sido publicado, y las tasas de resolución son similares. En la mayoría son similares, en una que otra incluso son mayores para los directos. A la hora de presentar el algoritmo de manejo, como les digo, este artículo tiene si acaso un mes, ellos dan la opción de los dos, pero cuando comentan en el texto como la orientación, cuál debe ser, le dicen a uno que empiece con directo y que si el paciente no tolera, perdón, que empiece con antagonista de vitamina K y si el paciente no tolera, ese sería el paciente para ir O si de entrada tienen contraindicación por alguna otra razón. Exacto, exacto. Incluso acá lo dice, que una estrategia potencialmente asociada es el uso de los DOA que son off-label. Por acá lo dice que sin embargo empiece con los antagonistas de vitamina K. Acá está, si el paciente no tolera el antagonista de vitamina K, ahí sí inicie el DOAC. Digamos que, pues obviamente como ellos tienen que tener, digamos, un discurso muy conservador, asumo también en relación a la robustez de la evidencia, pues de todas maneras la recomendación seguiría siendo un poquito por encima del antagonista de vitamina K que el directo, pero sí se ve esa tendencia que muy probablemente no ha logrado los estudios, pero que seguramente se va a ver en poco tiempo a usar cada vez más DOAC, y cuando uno mira los estudios, pues las tasas de resolución de los trombos, obviamente esto es solo escenario posinfarto, pues son muy similares, como para apoyar un poco lo que estaba diciendo John, profe, en relación como a la tendencia que nos ha mostrado la evidencia. Era solo para mostrar eso, profe. Muchas gracias, Emilio, y me comprometo a distribuirlo para todos. Y finalmente, Wilmer, tienes el micrófono disponible, puedes abrirlo. Muy buenas noches para todos. John, excelente exposición. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. En el paciente que diagnosticamos un trombo intraventricular por resonancia, esa resonancia se la enviamos por cualquier cuestión, puede ser un ejemplo, el estudio de una cardiopatía dilatada. En ese momento le documentamos un trombo, lo anticoagulamos a ese paciente y a los 3 meses le hacemos un control con un ecocardiograma. El ecocardiograma me da un reporte sin trombos. ¿Vos qué nos puedes aportar al respecto? A ese paciente, ¿yo le quito la anticoagulación o crees que tengo que hacer el seguimiento con resonancia sabiendo que la sensibilidad pues, del ecocardiograma para los trombos intraventriculares al compararlo con la resonancia es inferior y de forma importante? Lo otro que quería era comentar y era el aporte, y es que en el artículo que acabó de mostrar Emilio, allí dan una recomendación y es la extrapolación de dar terapia de anticoagulante, terapia anticoagulante con un antiagregante, es decir, dar terapia dual sobre la terapia triple ya en el paciente con trombo y en el escenario pues de un síndrome coronario agudo. Eso es como la otra cosa, pues ellos en ese artículo precisamente comentan que dada la extrapolación de algunos datos, de algunos estudios que han sido observacionales y de lo que se ha visto en el comportamiento de los pacientes con fibrilación auricular, ellos dan esa recomendación de iniciar terapia dual en vez de terapia triple. Eso era el aporte que quería hacer y pues no sé qué me pueda responder o alguien me pueda responder esa pregunta que me parece muy interesante. Gracias. Gracias, Wilmer. Adelante, es la última pregunta. Listo. Gracias, Doc. Sí, digamos que si uno diagnostica este trombo por resonancia, que obviamente es un método que tiene un mejor rendimiento frente al trombo, su decisión de anticoagular en ese momento tiene que ir también de la mano con el escenario en el que lo hizo. Es decir, es probable que usted también pueda tener elementos que le permitan ahí definir si eso es un trombo crónico, organizado,
si lo hizo en el escenario del diagnóstico de una cardiopatía o en un contexto más crónico, o si está también en un escenario agudo, pues probablemente eso también le va a dar luces para tomar la decisión de anticoagularlo, pero digamos que obviamente en principio, si usted lo diagnostica por primera vez, la actitud terapéutica de la anticoagulación está justificada. La pregunta es si usted le hace después un eco, digamos que en este sentido vamos a hablar de la manera como en general se han hecho el seguimiento, que son los 3 meses. Probablemente usted puede tener en ese eco otros elementos que le permitan saber si suspender o no. Usted dice, bueno, salió negativo, o usted puede tener o un eco negativo o un trombo organizado, pero digamos que como no le está haciendo seguimiento con el mismo método diagnóstico, uno pensaría que si usted ya ha anticoagulado muy bien al paciente durante 3 meses y no le ve un trombo a ese paciente, yo pensaría que el paciente podría suspenderse la terapia anticoagulante, no tanto por el hecho de que lo está siguiendo y que lo está siguiendo con un método que no tiene el mismo rendimiento, sino más por la historia natural del trombo y que usted le dio 3 meses de anticoagulación y de que si usted con ecocardiografía no tiene evidencia de un trombo con unas características de riesgo, de protrusión, de movilidad, pues probablemente ese paciente ya usted pueda replantearse digamos, la conducta anticoagularlo. Esa es Muy mi bien, John. consideración. Bueno, jóvenes, caray, se produjo una excelente discusión, aportes adicionales a un tema que es muy importante, el paciente ya con el trombo intraventricular, de manera que salimos beneficiados. Jóvenes, muchísimas gracias. John, yo no sé si tengas algún comentario final para ya terminar la reunión. No, profe, a todos muchas gracias y me pareció muy interesante la discusión alrededor del tema, profe, muchas gracias. Y gracias a todos los asistentes. A todos, muchísimas gracias. Quedan ustedes invitados para dentro de 15 días. Un abrazo, cuídense mucho, una buena noche. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, John. Gracias, profe.